Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 4 de junio de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Core Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @Correval para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día miércoles, donde acciones internacionales cerraron con ganancias en medio de optimismo por datos económicos de Europa y Estados Unidos. Se mantiene cautela por posible ascenso tasa Fed. Ayer era un día donde Europa estaba agregando optimismo porque buscaban un acuerdo con Grecia y Estados Unidos y tanto de esta zona estuvieron reportando muy buenos datos económicos. No obstante, recuerden que esas buenas noticias de los Estados Unidos suelen llevar consigo la especulación sobre un posible ascenso tasa Fed. Así que esa indecisión se mantiene. Y en cuanto a acciones locales, continúan con tímido rebote técnico en medio lateral del precio del crudo y tranquilidad en mercados externos. Se sigue oscilando con eje $60 por barril el precio del petróleo, lo cual digamos que permite algo de soporte, pero no un repunte significativo de nuestro mercado. Recordemos que estamos en medio de un tímido rebote técnico, así que hay que estar atentos a los soportes de corto plazo, si por si la presión bajista puede llegar a aparecer de nuevo. Vamos con datos económicos del día de ayer. Inventarios de crudo en Estados Unidos bajan en 1.9 millones de barriles. La semana pasada continúa, es la quinta semana de descenso consecutivo. No obstante, ese precio de $60 por barril junto con algo de temores sobre el movimiento tasa Fed pues ha generado simplemente un comportamiento lateral en el precio del crudo. El ISM no manufacturero de Estados Unidos baja en mayo de 57.8 a 55.7 puntos. No obstante, se mantiene en lo que es la senda de crecimiento mientras esté por encima de 50. La balanza comercial disminuyó considerablemente su déficit a niveles normales de 39.500 millones de dólares y se crearon 201.000 empleos privados en los Estados Unidos durante el mes de mayo, en línea con lo que el mercado esperaba y recuperando desde los 165.000 previos. Así que hay una muy buena generación de empleo. Hace unos minutos se publicaron las peticiones iniciales de subsidio de desempleo, las cuales siguen mostrando que el panorama de empleo continúa siendo favorable, lo cual ha hecho que el dólar inicie una presión bajista después de estar esta mañana cerca de los 1.13,80 en el euro frente al dólar, y ahora está en 1.12,93. Probabilidad tasa Fed sigue creciendo para octubre, parece ser el mes más probable para los inversionistas, donde la probabilidad implícita de los futuros tasa Fed mostrarían ese 46%. Estaremos muy atentos mañana. Es la tasa de desempleo, un fuerte descenso de la tasa de desempleo podría traer consigo que se adelantara hacia la zona de julio y septiembre el movimiento tasa Fed. Así que el mercado estará muy atento a ese panorama. En cuanto al VIX, logró mantenerse por debajo de 14, también está presentando esa indecisión. Estaremos muy atentos a ver si logra consolidar con una vela importante, una señal clara de si hay más riesgo para una corrección significativa de los mercados o continuamos en medio de una zona de indecisión. Por ahora cautela indecisión en el VIX. Y la indecisión se fue hasta Asia, donde mantienen comportamiento mixto en medio de casos fundamentales y nerviosismo por Grecia. Ayer estaban los mercados bastante optimistas por el posible acuerdo en Grecia, se desilusionan aún, no se logra ese acuerdo y hoy amanecemos con algo de presión bajista en Europa. La subasta de bonos a 30 años en Japón corta a 1.53, sube frente al 1.51 de la subasta previa, pero pues no hubo fundamentales significativos en Asia. Ya vimos entonces que Europa inicia el día con descensos, la incertidumbre de Grecia después de no encontrarse un acuerdo, estaremos los días contados antes de que tengamos un default por parte de Grecia. Hoy no hay muchos fundamentales, el Banco Central de Inglaterra mantiene tasa de referencia sin cambios en 0,5 y el PMI del sector retail de la zona euro mejora en mayo de 49,5 a 51,4, pasa a la zona de crecimiento. Se reporta entonces crecimiento en el sector, pasa por encima de 50. Y sí, los datos económicos siguen siendo buenos en Europa, el lunar sigue siendo Grecia, en lo que el mercado evalúa, aunque el impacto colateral de Grecia, la verdad, podría no ser tan fuerte una salida del euro o un default. Recuerden que hace mucho tiempo, muchos meses se habla de Grecia, entonces la exposición se ha disminuido. El Banco Central Europeo ya lleva unos meses sin recibir bonos de esta economía como colateral para sus facilidades de liquidez, así que en teoría la exposición sería un poco menor. No obstante, pues puede generar algo de volatilidad en los mercados. Mercado colombiano, Telefónica reclama a ETB la suma de 41.272 millones de pesos. ETB informa que Acto no está en firme y presentó recusación. No obstante, pues digamos que
Ya sabemos lo que pasa con esos temas legales, toman bastante tiempo. Es una cifra considerable, contemplando las utilidades del primer trimestre. Ya lo miraremos en gráficas. A las 7:30 tuvimos peticiones iniciales de subsidio de desempleo de Estados Unidos que siguen en niveles mínimos. Bajaron de 282.000 a 276.000 en línea con estimado con el mercado. Se mantiene lo que es el muy buen nivel de empleo. Eso es lo que está presionando la posibilidad de un ascenso en tasa Fed. Y la productividad de Estados Unidos en el primer trimestre cayó 3,1%, consecuencia de un ascenso del 6,7% de los costos laborales unitarios, que básicamente estuvieron por encima de lo esperado. La caída fue mayor a lo esperado, la productividad, el ascenso en costos laborales mayor. Y esto es primer trimestre, así que el mercado, digamos que no tiene muy en cuenta el tema de primer trimestre. Hoy conoceremos el IPP, exportaciones locales. Mañana tenemos el IPC local junto con el panorama de empleo. Mañana es un día importante para que desde el lunes tengamos una tendencia más clara. Si la inflación en Colombia continúa relativamente alta, la posibilidad de que el movimiento de rebote se extienda disminuiría de forma considerable, y si el empleo en Estados Unidos mejora de forma sustancial, pues las probabilidades de ascenso en tasa de interés para meses más cercanos se incrementarían. Lo hablaremos mañana en la mañana y el lunes hablaremos sobre el IPC. Así que en términos generales los mercados internacionales se mantienen dentro de la zona de indecisión a espera de lo que serán los resultados de Grecia y de ese debate que se mantiene por tasa Fed. Son los puntos claves. Ya miraremos los niveles técnicos que nos darían mayor tendencia. Y el mercado local continúa con tímido rebote técnico. Estamos atentos a soportes de corto plazo. Digamos que los movimientos están un poco erráticos. Ya miraremos acción por acción. Pero recuerden que estamos en rebote técnico, algo tímido por ahora. Gráficos del Dow Jones, recordemos los 18.200. Hoy se bajó un poco la línea, pero la línea debería estar en los 18.200. Mientras no pase esos niveles de 18.200, la presión sigue siendo de indecisión con leve sesgo bajista. Si hay ruptura de los 17.700, hablaríamos de una posible mayor presión bajista. Por ahora simplemente continúa la indecisión en los índices, consecuencia de los buenos datos frente a la probabilidad de ascenso tasa Fed. Por ahora los inversionistas están cautos con comportamiento lateral y algo de sesgo bajista al estar por debajo de los 18.200. El IPSA frenó un poco, vela tipo Harami. Tendrá que superar los 4.010, solo superando 4.010 hablaríamos de poder repuntar a 4.070, mientras esté por debajo de 4.010, la presión sigue siendo bajista hacia los 3.930. 4.010 la resistencia para el índice de Lima, y el de Perú intentó rebotar, pero también perdió fuerza en el rebote en el día de ayer. Si llega a romper los 13.000, es importante, la presión bajista podría incrementarse de nuevo y llevarnos hacia niveles de los 12.700, 12.500. Importante los 13.000 como soporte en el día de hoy. El dólar en Colombia continúa con tendencia alcista, se aleja un poco de los 520, 530. Eso nos permite colocar el 560 como el nuevo nivel de soporte de corto plazo. Mientras esté por encima de los 560, hay posibilidad de alcanzar 610, 620. La siguiente zona de resistencia, 560, la zona de soporte para mantener el sesgo alcista para el dólar, y el WTI, que ayer perdió fuerza y entró en comportamiento lateral. De hecho, la variación semanal de inventarios de crudo no fue lo suficientemente alta como para generar una tendencia, chocó con el panorama de expectativa de tasa Fed. Ya está por debajo del pullback, está colocando en riesgo el soporte del día de ayer. De hecho, para hoy que tenemos 59. Si logra aguantar los 59, tendrá que romper los 60-20 para poder decirnos que los compradores vuelven. 60-20 para poder avanzar a 62, mientras de por debajo de 60-20 el 59 es el soporte. Ruptura de 59 lo puede llevar de nuevo hacia la zona del 58-20, 58-30, 58 e iniciar algo de mayor presión bajista. Importante los 60-20, mientras esté por debajo de 60-20. La presión de este activo continúa siendo bajista, atentos a los 59. Ruptura de 59 puede generar algo de descenso adicional en el precio del petróleo. El siguiente nivel de soporte 57.80 y 57 en caso de ruptura de los 59. Ese sería el escenario probable. Vamos con el euro, que fuerte impulso hasta el 1.1380. Estamos en 1.1280. Recordemos que gran parte del movimiento tasa Fed estuvo descontado. No obstante, para hoy no se descarta algo de presión bajista como la tendencia más importante hasta que no se conozca algo sobre Grecia. El tema de Grecia seguirá impactando la cotización del euro, es uno de los puntos importantes que debemos tener en cuenta
para definir la tendencia. Por ahora, después del rally y jornadas previas, algo de indecisión y toma de utilidad, espera de Grecia. Si hay punto favorable en Grecia, la presión alcista podría reaparecer. De lo contrario, un descenso sería el escenario más probable. Vamos con el Colcap, que ayer frena un poco el avance, no ha pasado ese 3.320. Solo pasando el 320 hablaríamos de la posibilidad de rebotar al 350 y 360. Vamos a bajar un poco las resistencias por la debilidad del rebote. Y si por alguna razón llega a romper los 1300, el descenso puede ser hacia la zona de los 1250. Seguimos 1300 contra 1320, los niveles no han cambiado desde los últimos comités. No han iniciado la fuerza, los compradores lo intentan, pero si llega a perder los 1300 no se descarta que los vendedores puedan tomar control adicional. Seguimos en medio de esa zona de indecisión. Indecisión que mantiene 62-65 también en la acción del Banco Bogotá. Si llega a romper 62 podemos descender hacia la zona de 60. Continúa el escenario lateral con bajo volumen para la acción de Banco de Bogotá. Seguimos con Bolsa de Valores de Colombia, donde empezó a estabilizarse después de las caídas previas, aunque ha mantenido un leve sesgo bajista. Y creo que ayer colocamos 18.70 contra 18. Vamos a dejar la posibilidad de un descanso. 18.70. Si rompe 18.70 podría avanzar hacia los 19.50 en rebote dentro de tendencia bajista. De lo contrario, la ruptura de los 18, que es aún más probable por estar por debajo de promedios móviles, lo puede llevar a 17.40. 18 contra 18.70 los dos niveles. No hay una liquidez significativa en BBC. Vamos con Celsia. Ayer aparecieron compradores, pero se dieron terreno después. Tiene que romper los 4.500 para generar la posibilidad de un rebote hacia los 4.700. 4.500 la resistencia, mientras esté por debajo de 4.500 la presión continúa siendo bajista hacia la zona de los 4.100, 4.200. Entonces es importante los 4.500 como resistencia de la presión bajista para Celsia, que se mantiene. Cementos Argos continúa dentro de esa zona lateral, indecisión. Compradores intentan en la mañana, vendedores aparecen en la tarde. Los 8.500 aparecen como resistencia. Teníamos el 9.100 como soporte y sigue estando vigente el 9.100. Entonces sobre 9.100 aún puede avanzar a 9.500 y 9.700, aunque ese 9.500 está reportando bastante presencia de vendedores. Si rompe el 9.100, el descenso puede ser hacia los 8.900 y 8.500. Está todavía dentro de una zona de indecisión, no hay una tendencia definida, con volumen relativamente bajo. Cemex Latam Holding repuntando en el día de ayer. Guarden los 13.400, es el nivel más importante. Si logra mantener los 12.700 hoy, 12.700 hay posibilidad de continuar con avance hacia 13.100 y 13.400 dentro del lateral de mediano plazo. Si rompe los 12.700 podría volver a buscar la zona de soporte de 12.400, 12.300. El escenario sigue siendo lateral con leve sesgo alcista de corto plazo, pero atentos al 12.700, si lo pierde volvemos a entrar en esa configuración lateral con leve sesgo bajista. Vamos con Canacol, ayer frena con el precio del petróleo que no logró mantenerse sobre los 60, 6.000 es el soporte, si se mantiene sobre 6.000 aún puede avanzar a 6.600, si pierde de nuevo los 6.000 el descenso puede ser hacia los 5.600, 5.800 como siguiente nivel para Canacol. Vamos con Corficol, que recupera terreno sobre los 37. Dependerá de mantenerse sobre los 37 el poder avanzar hacia los 38. Si no logra mantenerse sobre 37, el descenso puede ampliarse hacia 36. 37 el nuevo nivel de soporte, lo que era resistencia de soporte de corto plazo. Recuerden que estamos en pequeños rebotes por ahora. El 38 es el nivel más fuerte de la tendencia principal del activo. Ecopetrol no logra pasar los 8.70, 8.50, solo superando esa zona de 8.50, 8.70 hablaríamos de la posibilidad del rebote hacia los 2.000, 2.100. Sigue sin generar mayores movimientos. Si hay ruptura de los 1800, el descenso, si hoy se negocia por debajo de los 1800, puede descender hacia 1750, 1760 y 1710. Solo superando el 850, 870 anularía la presión bajista. En el tema del dividendo, ya quedan pocos días y pues simplemente permanecen los vendedores bajo el control de este mercado. Recordemos que el inicio del periodo ex dividendo tenemos una apertura por debajo del valor del dividendo para el precio del mercado. Entonces hay que tenerlo en cuenta. 1850, 1870, solo la ruptura de esos niveles generaría la posibilidad de un movimiento alcista adicional. En cuanto a la acción de Empresa Energía Bogotá, sigue en su lateral, sin cambios, mucha volatilidad en jornadas previas, ya disminuye, también viene dividendo, 1650, 1700, sin cambios, no hay tendencia definida, 50% de probabilidad de ascenso como descenso. El cóndor no ha marcado precios del 28 de mayo. En cuanto a ENCA, desciende en
no marcó precio en el día de ayer, esto fue descenso previo. Solo superando el 12.70 hablaríamos de la posibilidad de avanzar a 13 niveles más altos, mientras esté por debajo del 12.70 el descenso puede ser al 12.30, siguiente nivel de soporte, y 12. En cuanto a la ETB, ayer desciende, aparecen compradores. Recordemos entonces, vamos a dejar posibilidad de lateral entre 500 y 540. Vela tipo martillo, en este caso por estar arriba la llamaríamos más un hombre colgado. Nos muestra que están chocando los compradores como los vendedores. Los vendedores aparecieron con la noticia del día de ayer. Los compradores se defienden bajo la tendencia del doble suelo, que tiene como soporte el 500. Así que mientras esté sobre 500 hay posibilidad de alcanzar 540. Si pierde los y por ahora algo de descanso y poco volumen, si hay ruptura de los 500, la posibilidad de descensos hacia los 470. Importante los 500 como la zona de soporte. En cuanto a éxito, no pasó ayer los 23. Recuerden que tienen que pasar los 23 para generar la probabilidad de ascenso a 24.500 y 24 como rebote técnico. Entonces, por debajo de los 23 aún puede ascender hacia los 21.800 como escenario probable. Importante los 23 en el día de hoy, se acerca a la resistencia de corto plazo. Grupo Argos frenan los descensos, 16.800, 16.700. Si hoy logra cerrar por encima de esos niveles, abre la posibilidad de un avance hacia los 17.500. Si no logra mantenerse por encima de esos niveles, la presión bajista puede ser de nuevo hacia los 500, a los 15.800. Recordemos que el mercado está apareciendo con algo de compradores en jornadas previas. Vamos con Grupo Aval, 1250. Ayer no marca precio. Ayer ni el 2 ni el 3 marcaron precio. Sigue 1250 contra 1310 en comportamiento lateral. Ya lo miramos en la preferencial que mantiene mayor liquidez. Aguantó los 34 grupos Sura. Mientras esté sobre 34 hay posibilidad de avanzar a 35, 100, 36 como resistencia. Si pierde de nuevo los 34 el descenso puede ser a 32. Recuerden que el mercado está todavía en ese escenario de rebote técnico. En medio de tantas caídas, no es un cambio de tendencia por ahora. 34 el nivel de soporte. Si lo pierde la presión bajista podría volver, según técnicos, lo que era resistencia, ahora es soporte. Vamos con ISA 8000. Ayer dejamos el 8000 de nuevo como resistencia, si no estoy mal. Bueno, para hoy igual está vigente el 8000. Si no logra superar pronto los 8000, el descenso puede ser hacia los 7700, 7600. Solo superando los 8000 podría volver hacia los 8300, 8400, 8000 el nivel de resistencia importante. En cuanto a Isagen, sigue 2900 contra 2800 sin cambios, empieza a estabilizarse, a espera del proceso de venta, se frena y simplemente después de que suceda ese tipo de noticias, este fue el comportamiento típico, un comportamiento lateral donde el volumen de negociación lentamente empieza a perderse hasta que no se conozcan noticias adicionales. El oro descendiendo, $1,179 la onza. No marcó precio en el día de ayer. 1.540 el soporte. Si logra mantener los 1.540 puede avanzar a 1.700, 1.670. Si pierde los 1.540 puede empezar a tener algo de comportamiento lateral. Mineros como el escenario más probable. Nutresa sigue bajo presión. Los 23 siguen siendo la resistencia. Se aleja con mucho volumen en el día de ayer. Así que solo superando los 23 hablaríamos de posibilidad de un rebote. De lo contrario, los 21. Entre 21 y 21.300 la zona de soporte. 21, 21.300 los niveles importantes. Por ahora entonces, mientras esté por debajo de 23, aún existe la probabilidad de descenso. Mucho volumen el día de ayer, generando presión bajista. Esto le da más fuerza al 23 y también le da fuerza que si hay ruptura podríamos avanzar hacia los 24.000. 23 como el nivel de resistencia importante. Vamos con preferencial Aval, que contra el resto del mercado mantiene sesgo alcista, se mantiene por encima de promedios móviles, aunque por ahora seguimos 310 contra 250 como el escenario probable. Después del impulso previo alcista estamos en una zona de descanso. Si hay ruptura del 310 puede avanzar a 350. 310 contra 250 las zonas de soporte importante. Vamos con Avianca Holding, fuerte repunte en el día de ayer con buen volumen. Logró superar los 3.200, 3.300. Será ahora el soporte. Bueno, nuestro nivel está un poco más bajo, pero para hoy son los 3.290. Mientras esté sobre 3.290, vamos a usar el retroceso de Fibonacci. Lo voy a medir desde este último impulso. 3.450 la resistencia importante. Mientras esté sobre los 3.290, puede alcanzar 3.400, 3.450 sin perder tendencia bajista. Por ahora sería el escenario probable, ya evaluaremos qué tanto repunta. Si pierde de nuevo los 3.290, la presión lo puede llevar de nuevo hacia la zona de mínimos de 3.170, 3.100.
90, 3200. Importante el 3290 para mantener el rebote, 3450 la resistencia más importante para Avianca Holding. Preferencial Bancolombia, decisión, igual que el resto del mercado. Si hoy logra aguantar el 25.900, que era el soporte ayer, puede alcanzar niveles de 26.727. Si pierde los 25.900, perdón, el descenso puede iniciar de nuevo hacia los 25. Es el soporte de corto plazo. Preferencial Cementos Argos sigue en su zona de indecisión, zona de comportamiento lateral de 8.500, 9.500, un poco más amplio y menos claro para la preferencial. Preferencial Da Vivienda cedió terreno. Y si no cierra hoy por encima de los 26.200, puede volver de nuevo a 25 como escenario probable. Así que 26.200 tendrá que superarlo para anularnos y avanzar a 27.000. 26.200 la nueva resistencia de corto plazo después de dos velas bajistas de jornadas previas. 16.500, si logra cerrar por encima de 16.500 existe la probabilidad de avanzar a 17.200. Si no lo supera pronto, la presión bajista puede volver hacia los 15.800, 16.700 el nivel de resistencia para superar y continuar con el avance. Preferencia del grupo Sura 33.800. Mientras se mantenga sobre 33.800 puede avanzar a 35. Si lo pierde, podemos volver hacia la zona de los 32. Vamos con Pacific Rubiales, que se mantiene de lado con volumen cada vez más bajo. Ya sabemos que hasta que no se conozca información no sabríamos qué puede pasar con el activo. Terpel marca precio todos los días en una línea sin tendencia donde los técnicos no funcionan y Valorem no marca precio desde el 29, se continúa en esa zona de comportamiento lateral. Bueno, así que en términos generales, hoy iniciamos con algo de incertidumbre. El panorama de ascenso tasa Fed está cada día más cerca, sobre todo con los datos que conoceremos el viernes, lo valoremos con mayor probabilidad, pero todos los datos apuntan, sobre todo ese récord en ventas de vehículos, de lo que son los datos de empleo bastante sólidos, apuntan a que ya casi viene ese ascenso en tasa Fed. Octubre podría estar un poco lejos. Ya lo miraremos con los datos de empleo de mañana y Colombia un poco cauto, sigue bajo rebote técnico, ya miraremos si hay cambio en los técnicos o fundamentales que nos digan, bueno, cambio de tendencia, volvemos a presión bajista. Si hay ruptura de soportes, podríamos iniciar de nuevo un sesgo bajista adicional. Recordemos el IPC será publicado el viernes y con base en él definiremos entonces si puede continuar el movimiento de rebote o no. Estaremos hablando de eso para los próximos comités. Hoy un día de presión bajista con algo de incertidumbre. Bueno, vamos entonces con las preguntas. Favor repetir Canacol y Semargos. Canacol importante el 6.000 y Semargos continúa en un escenario de comportamiento lateral sin mayor tendencia. ¿Para cuándo se esperan resultados de Empresa Energía Bogotá? ¿Cómo se esperan estos resultados? Ya fueron publicados. Hubo un descenso en las utilidades consecuencia de la diferencia en cambio. Eso lo mantuvo entonces en el comportamiento lateral que está por ahora y falta entonces el periodo ex dividendo. Por ahora simplemente continuamos bajo esa indecisión del mercado. Subiendo las tasas de Estados Unidos bajarían sin dudarlo las acciones. Es uno de los escenarios más probables. Recordemos en el año 2006 tuvimos el último censo de tasas. Hace un tiempo por Twitter les enviamos un tweet de qué pasa con los traders que no conocen, no han vivido toda una periodo de ascenso en tasa Fed. Suele generar algo de comportamiento lateral en las acciones de ese país y exacerbar un poco la presión bajista en lo que es las acciones de economías emergentes. No obstante, digamos que el mercado, como se ha anticipado y hemos hablado de no, el ascenso en tasa Fed ha generado las caídas, pues de pronto ya se ha asimilado parte de ese movimiento. Lo que vamos a tener que evaluar en caso de que se dé pronto ese ascenso en tasa Fed, que es el escenario más probable, es qué tan rápido será el ascenso. Si es un ascenso moderado, pues no hay peligro. Si es un ascenso muy rápido porque la inflación se desbordó, sería un escenario bastante pesimista. Por ahora, la idea es que tengamos un ascenso en tasa, pero no sea tan dramático, tan fuerte, a menos que la inflación recupere. ¿Cuándo es el periodo ex dividendo? Recuerden que pueden verlo en la plataforma, en la parte de la ficha técnica. No obstante, recuerden aquí en la página de la Bolsa de Valores tienen informes de mercado, fechas ex dividendo y aquí nos van a salir todas las fechas ex dividendo actualizadas. Veamos Ecopetrol y Empresa Energía de Bogotá. Son las más altas para esta época, 19 de junio y 16 de junio. Entonces, para no de la próxima semana, sino la siguiente semana, estaremos hablando de los periodos ex dividendos de estas dos compañías. Bueno, ¿qué pesa más en el entorno? ¿El mercado en recuperación de Europa y Asia o el ascenso en tasas de la Fed? Para economías emergentes, tasa Fed, porque tasa Fed va ligado al comportamiento de los commodities que están denominados en dólar y eso genera una correlación entre commodities y
y el dólar, por lo cual también nos correlaciona los emergentes. Y Europa, lastimosamente, va muy bien, pero es el lunar de Grecia, pues ya es hora de que o lo saquen de la zona o le den el apoyo, pero que se defina algo para que los demás índices puedan continuar con una mejor tendencia. Ya miraremos entonces qué pasará con Grecia, que no sabemos exactamente qué va a suceder. Continúa el debate de incertidumbre y eso está generando algo de presión bajista en el día de hoy. También algo de debilidad del euro frente a esos movimientos. ¿Todas las acciones colombianas podrían afectar el ascenso en las tasas de interés o cuáles se verían más afectados? El tema en tasa de interés, digamos que afecta a la mayoría. ¿Por qué? Porque cuando ustedes evalúan un activo, pues básicamente el precio de una acción es el valor presente de los flujos futuros. Podemos estar hablando del flujo de caja libre de la firma o otros tipos de flujos como los dividendos, pero esos flujos se traen a valor presente con una tasa. Y esa tasa, que puede ser calculada mediante el WACC o modelos como el CAPM o modelos multifactor, pues básicamente tienen en cuenta uno dentro de esos factores el riesgo. Y entre más alta la tasa y mayor riesgo, y también la tasa libre de riesgo que se incrementaría. Entonces, en una tasa más alta, el valor presente de los flujos futuros sería más bajo, y eso justifica porque el impacto generalizado en términos de los movimientos de tasa. No obstante, si hablamos de una etapa de desaceleración temprana, según la teoría de Standard Poor's, de rotación de sectores de Standard Poor's, pues básicamente lo que son sectores de staples, no cíclico, alimentos, aseo personal, salud, utilities, serían unos sectores que se impactarían mucho menos según la teoría. ¿Hasta dónde puede subir el dólar con ascenso en tasas? La tendencia mientras se continúe siendo alcista, 6.20, 6.80, 7.30, los siguientes niveles de resistencia, mientras se mantenga sobre los soportes de corto plazo mencionados con anterioridad. Bueno, Nutresa y Éxito son no cíclicos. Más Nutresa, Éxito puede no tener un componente, o sea, digamos que un 70% no cíclico. También está entrando en un sector que es el sector inmobiliario, en lo que es Éxito en busca de negocios mucho más atractivos en términos de rentabilidad. Así que en teoría esos movimientos deberían serlo. No obstante, recuerden la alta correlación de nuestro mercado dependiente de lo que es el movimiento de los índices o lo que consideramos el benchmark, donde muchos fondos van atados a ese benchmark o lo van siguiendo, por eso correlacionan mucho los activos que componen dentro del índice. Eso es algo particular de la inversión en términos de benchmark. Bueno, entonces muy atentos a los niveles de corto plazo, incertidumbre en el mercado para el día de hoy. Estaremos atentos a ver cómo se desarrolla el tema de Grecia y mañana los datos de empleo de Estados Unidos. Muy buen día para todos.